Buenas noches a todos los presentes. Damos por iniciada la segunda ponencia del día de hoy a cargo del ingeniero Blasel Toledo Espinosa, quien es ingeniero civil, CEO de la Comunidad para la Ingeniería Civil, con estudios de doctorado en Ingeniería Sísmica y Dinámica Estructural de la Universidad Politécnica de Cataluña. Él nos hablará acerca del tema de evaluación del desempeño sísmico y resiliencia de edificios con muros de concreto armado. Damos por iniciada la presentación del día de hoy. Ingeniero, buenas noches. Bien, entonces a lo que les estaba indicando, estaba con el micro apagado, van a disculparme. Antes que nada, darle las gracias a Mark y a todo su equipo de CCIP por la invitación a este congreso. Bueno, como ustedes saben por la presentación, mi nombre es Blasel Toledo Espinosa, trabajo en la Comunidad para la Ingeniería Civil. Y esta vez vamos a tocar el tema de la evaluación del desempeño sísmico y resiliencia en edificios de muros de concreto armado. Vamos a hacer un repaso más o menos del estado del arte de la ingeniería sísmica. Vamos a ir cubriendo temas desde lo básico hasta, digamos, ya un tanto más avanzado. Voy a mantener un tanto, quizá voy a salirme de lo que han estado desarrollando las sesiones estas veces con las preguntas quizá al final. Voy a mantener por A o B el chat, digamos, prendido, voy a estar atento, ya que vamos a cubrir quizá temas muy extensos. Hay algunos que quizá van a conocer algunos temas nuevos porque se trabaja a nivel de investigación. Entonces, en lo posible voy a tratar, quizás si la pregunta es afín a lo que vamos a estar tocando, para ir también respondiéndoles. Bien, entonces, como ya les han indicado, esta es un poco mi reseña. Tengo especialización en ingeniería sísmica. También he llevado cursos en el ACE mismo, que es la institución en Estados Unidos, de la cual salen muchas normativas, muchos reportes. Todos los códigos sísmicos en Sudamérica tienen como base el AC7, que es el código de cargas, justamente en Estados Unidos. Además de los reportes FEM, etcétera, etcétera. Un poco de eso también vamos a tocar entonces en esta charla. Tienen también mi contacto para que si en caso están interesados, ya que por lo general lo que nosotros hacemos en la Comunidad para la Ingeniería Civil, además de brindar asesoramiento, digamos, tanto privado o a instituciones públicas, brindamos una serie de capacitaciones en nuestras áreas de especialidad y también brindamos un tipo de asesoramiento especial para aquellos estudiantes o ya egresados que estén llevando algunos cursos de posgrados, maestrías, digamos, para poder asesorarles en sus trabajos de investigación, pero basado, digamos, en las ramas que nosotros dominamos, básicamente en lo que es ingeniería sísmica, en la ingeniería de puentes, un poco también sobre métodos numéricos y principalmente en lo que tiene que ver con la ingeniería sísmica basada en desempeño. Bien, y esta conferencia está centrado principalmente en este punto, en la ingeniería sísmica basada en desempeño. Yo siempre abro mis presentaciones, incluso también a nivel de cursos de pregrado y posgrado con esta foto. Esta es una foto del sismo de L'Aquila en Italia, que alcanzó un grado 6.3. Ahí tienen un poco más de referencia de cuándo ha sucedido este evento sísmico. Pero ustedes pueden notar el grado de daño que ha surgido. Claro que nosotros estamos viendo un poco de la parte histórica del L'Aquila, no es la parte moderna, pero igual, estamos viendo digamos, unos grandes daños. Y por lo general lo que yo siempre consulto es, cuando ustedes escuchan que un evento sísmico ha ocurrido en una zona, en una ciudad, ¿qué es lo que, qué es lo que la prensa, qué es lo que, qué es lo que primero la prensa informa? Entonces, si nosotros estaríamos en una clase, digamos, presencial, no de manera online, entonces empezaríamos a interactuar, ¿no? Algunos indicarían, pues, no sé, el nivel de daño, el nivel de desastre. Entonces, la clave
del objetivo de la ingeniería sísmica y de nosotros como profesionales debería ser justamente lo que estamos viendo. Tratar de cuantificar el nivel de daño. Pero ¿qué sucede entonces cuando justamente la prensa informa? Nos informan la magnitud del sismo en cualquier escala referenciada, en cualquier escala estándar, y también justamente el nivel de daño. Pero cuando nosotros hacemos un cálculo estructural, lo que nos enseñan, digamos, cuando nosotros egresamos, cuando llevamos el curso de ingeniería sísmica, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos indican? A medir el nivel de desplazamiento, a medir el nivel de distorsión angular de piso, que también se le conoce como relación de derivas de entrepiso. Entonces, nosotros no estamos dándonos a conocer de una buena manera. Nuestros enfoques de diseño se van a dar cuenta que no son los correctos, porque la prensa no informa que el nivel de desplazamiento promedio en todos estos edificios ha sido, no sé, de unos 10 centímetros, ¿no? A lo que nosotros nos interesaría o nos interesa saber es justamente estos tres términos que son los más, que son los términos principales. El costo de reparación, el tiempo de inactividad y también el número de muertos y heridos. Acá tienen entonces estos tres términos. Al primer término, que es costos de reparación, en Estados Unidos simplemente se le denomina como dólares. Al segundo término, que es el tiempo de inactividad, downtime, y luego tenemos el número de muertos y heridos, que sería simplemente por la letra D. Estos tres términos, entonces, en Estados Unidos, simplemente se le denomina las 3Ds. Este es el término que nosotros medimos a nivel de riesgo sísmico. Las 3Ds. Cuando ustedes busquen entonces en información y encuentren que alguien habla de las 3Ds, ya saben que se refiere al costo de reparación, al tiempo de inactividad y al número de muertos y heridos. Por ejemplo, el sismo del Áquila trajo consigo un número de 300 muertos, 1.500 heridos y unas pérdidas alrededor de 10.000 millones de dólares. Eso es lo que al final la prensa informa, y también para tomar cualquier medida, digamos, reactiva, a nosotros lo que nos interesa son estos números, no cuánto ha sido el desplazamiento sísmico o cuál ha sido la distorsión angular de piso en todos estos edificios. Lo que estamos hablando entonces es son en términos distintos. A todo lo que nosotros estamos revisando son entonces variables de decisión. Y ese es el nombre principal que se le da en ingeniería sísmica cuando calculamos el riesgo. Son variables de decisión. Son las consecuencias una vez que ocurre un evento sísmico. A diferencia de los desplazamientos, aceleraciones, que podemos nosotros denominarlos como criterios ingenieriles. Al final, esos criterios ingenieriles solamente nos entendemos entre nosotros, pero cuando ustedes hablan con las personas comunes, cuando ustedes hablan con la prensa, nadie les va a entender, digamos, por qué nosotros hacemos el diseño para un 0.7%, por ejemplo, para edificios de concreto armado, si uno sigue el código de la E030. Más o menos, entonces, la idea de lo que nosotros tendríamos que hacer es eso. En esta charla, acá tienen un resumen, justamente, supongo que también les habrán alcanzado. Lo que vamos a hacer es un compendio. Vamos a resumir en una hora, es el promedio que yo calculo para esta conferencia, en una hora, qué es lo que nos indica la ingeniería sísmica, que yo la denomino también como convencional o como la ingeniería sísmica tradicional. Es lo que a nosotros nos enseñan en pregrado. Y sabemos que hay métodos de cálculo. Vamos a hablar entonces un poco de esto. Y luego, principalmente, la ingeniería sísmica basada en desempeño. En la ingeniería sísmica basada en desempeño, a la fecha tiene dos generaciones. La que más se habla, la que más se conoce, es la que está recogido en el AC41. Esa viene a ser la primera generación. Muchos de ustedes han escuchado hablar de curvas pushover, que hacer un análisis pushover. Ese enfoque de análisis, porque es solamente un análisis, está recogido
principalmente en el AC41. Y muchos que no conocen mucho de este campo, piensan que hacer un pushover es cubrir o ya saber la ingeniería sísmica basada en desempeño. Están totalmente equivocados. La ingeniería sísmica basada en desempeño, entonces, son una serie de lineamientos. No es solamente hacer un pushover. Incluso muchos piensan que la ingeniería sísmica basada en desempeño solamente es hacer análisis no lineales. También están equivocados. En ingeniería sísmica basada en desempeño se pueden usar análisis lineales y análisis no lineales. En ingeniería sísmica tradicional también, si ustedes revisan el AC7, en el capítulo 12, por ejemplo, se habla de los métodos lineales elásticos. Y en el capítulo 16 pueden encontrar ustedes también acerca de los métodos no lineales. Entonces, tanto en la ingeniería tradicional como en la basada en desempeño se usan estos conceptos. Son procedimientos de análisis de manera general. Bien, es más o menos un poco lo que vamos a hacer y estaríamos finalizando con la ingeniería sísmica basada en resiliencia. En la ingeniería sísmica basada en resiliencia, conversa con la ingeniería sísmica basada en desempeño en su segunda generación. No voy a entonces darles mayores alcances porque esto lo vamos a ver en la parte final, para que ustedes conozcan, como ya les había indicado, el estado del arte de la ingeniería sísmica y qué es lo que ustedes conocen, digamos, hasta este momento. Y qué es, si en caso están realizando trabajos de investigación, digamos, cuáles son las líneas en las cuales también podrían ustedes optar. Dentro de los objetivos, entonces, vamos a hablar un poco acerca del concepto de desempeño estructural, como ya les indiqué, la ingeniería sísmica tradicional, la ingeniería basada en desempeño en sus dos generaciones, y luego los lineamientos de la ingeniería basada en resiliencia. Y por último, veremos un ejemplo bastante sencillo, tampoco tiene muchos cálculos, les iré comentando algunos detalles, algunos parámetros, sobre el uso del FEMA P58. El FEMA P58 es realizar un análisis mediante la ingeniería sísmica basada en desempeño en su segunda generación. Todo eso entonces para que ustedes tengan una idea de manera general. Dentro de los objetivos, bien, entonces estos son más que todo como objetivos específicos, proporcionar una visión general del concepto de desempeño, algunos conceptos de la ingeniería sísmica tradicional o convencional, y como ya les indiqué, hablaremos de las dos generaciones de la ingeniería sísmica basada en desempeño. Y la ingeniería sísmica basada en desempeño en su segunda generación es básicamente lo que sirve como resultados para la ingeniería sísmica basada en resiliencia, que ya son términos un tanto modernos, digamos, que hacer diseños basados en resiliencia. Se van a dar cuenta entonces qué es lo que se espera. Para el concepto de desempeño estructural, yo les preguntaría también si estuviéramos haciendo una clase, digamos, de manera presencial. ¿Cómo se evalúa el desempeño estructural? Como ya les indiqué, si volvemos a esta página, el hablar de variables de decisión, que son los costos de reparación, tiempo de inactividad, el número de muertos y heridos, en resumen, las 3Ds que yo les había mencionado, es una forma de medir el desempeño estructural. Ustedes entonces lo que pueden hacer es, mediante métodos probabilísticos, análisis sísmicos probabilísticos, encontrar justamente estas tres variables, estos 3Ds. Pero ya hablar de análisis sísmicos probabilísticos es bastante complicado. Solamente entonces los que nos dedicamos ya a este tipo de análisis, porque hay que hacer análisis historia de respuesta no lineal, hay que conocer los métodos de simulaciones de Monte Carlo, etcétera, etcétera. Entonces cubre todos esos temas y hay que revisar el código FEMA P58 para poder encontrar estas 3Ds. Ya hay un enfoque del FEMA P58 que ha surgido o que se ha compartido de manera libre también desde el año 2012, imagínense que ya no es tan nuevo. El problema es entonces tratar de implementarlo. En la implementación es donde, digamos, uno tiene bastantes cosas por hacer. Una primera forma de medir el desempeño, por lo tanto, sería lo que ustedes están viendo.
Otra forma de medir el desempeño estructural será pues simplemente lo que nosotros hacemos en los códigos. Ver el desplazamiento máximo de piso, cuál es la distorsión angular máxima de piso. Eso es lo que nosotros entonces hablamos con el término de desempeño. En el desempeño estructural tenemos entonces varias formas. No es que cuando ustedes calculan la distorsión angular de piso, esa es la única forma de medir el desempeño estructural. Otras formas de medir el desempeño estructural. Muchos de ustedes han llevado el método LRFD. En el método LRFD, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Un cálculo en cada una de las estaciones en las cuales se puede subdividir una vía, una columna, y buscamos justamente que se cumpla. El método LRFD es un diseño basado en resistencia. Hay distintas formas, pero de todas ellas, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la cantidad que nosotros deberíamos realmente utilizar? Esto lo vamos a ver entonces a lo largo de las presentaciones. Otra cosa que es importante conocer es también qué es la filosofía de diseño y qué refleja esta filosofía de diseño. Para ello voy a proceder a compartirles mi pantalla y estamos apreciando acá el código, la E030. Bueno, supongo que la mayoría son usuarios del Perú. Y en esta primera parte, en esta parte, en el artículo 3, tienen la filosofía de diseño sismo resistente. ¿En qué consiste? En evitar pérdidas de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños. ¿Esto a qué les suena? Yo les voy a pintar por acá. Esto suena a lo que ya les había indicado, a las 3Ds, porque tratamos de controlar principalmente la pérdida de vidas humanas. Asegurar la continuidad de los servicios es justamente el tiempo, en el tiempo que nos va a tomar todas las reparaciones si los edificios empiezan a dañarse. Y el otro término es justamente minimizar los daños basado en costos. Esto acá viene a ser entonces los 3Ds. Pero, lamentablemente, cuando uno usa la ingeniería tradicional, porque este es un código para la ingeniería tradicional, a nadie le enseñan cómo calcular estos valores, porque con la ingeniería sísmica tradicional no se puede simplemente. Tendrían ustedes que usar entonces enfoques más avanzados para poder llegar a calcular estos datos. Esto es entonces la filosofía de diseño. Cuando ustedes cumplen con el código, estos códigos son prescriptivos, ese es el nombre también. Un código prescriptivo es simplemente un código que es obligatorio. Cuando uno cumple con la E030 o cuando uno cumple con el código del país en los cuales nosotros en los cuales estamos buscando realizar un proyecto, se supone que estaríamos cumpliendo con estos 3 parámetros. Pero solamente de manera cualitativa, porque estamos esperando que se cumpla. Al final, como ya les indiqué, no hay una metodología para poder realmente calcularlo. Bien. ¿Qué otra forma también se tiene? Voy a mostrarles algo que no está en el código de la E030. Acá tienen el código, el AC7, que se usa que se usa pues en Estados Unidos. Este es el código de cargas en Estados Unidos, de cargas mínimas. La E030 también es un código de cargas mínimas. Quiere decir que hay 2 tipos de normativas o 2 estándares. Eso también yo lo indico o yo lo enseño en mis clases. Un estándar que es de cargas. La E030 es un código de cargas. El AC7 es un código de cargas o es un estándar. Y los otros estándares son de diseño del material. El ACI, el AISC o cualquier otro código de diseño de material es un estándar. Hay un estándar también, por ejemplo, para aislamiento en la base, que es el ISCF, es un estándar de aislamiento en la base. No hay estándares, por ejemplo, para disipadores sísmicos. Bien, en este estándar vamos a ver un poco. Quiero que vean esta parte.
Voy a ampliar un poco la vista. En el Código de Estados Unidos se hace una clasificación simplemente por categorías de riesgo. Las categorías de riesgo es el factor de importancia. Bien, esto para no perdernos. Y para cada categoría de riesgo ustedes pueden ver acá que se tienen probabilidades. Y de esta clasificación basada en categoría de riesgo, el código nos indica que para edificios convencionales, y esto sería también dable para cualquier país, se espera que la probabilidad de falla con condicional causado por un sismo considerado máximo, el sismo considerado máximo es 1.5 veces el sismo de diseño, la probabilidad condicional sería del 10% y se esperaría una probabilidad total del 1% en 50 años. Eso es lo que ya está especificado en el AC7. Ese es entonces el desempeño que se espera si uno cumple con el AC7. Lamentablemente, el AC7, como es un código de carga, si no está, digamos, no calcula directamente esas 3Ds, también tiene todavía cosas por corregir. Y nosotros entonces empleamos luego, por ejemplo, para las categorías 1 y 2, asumimos un factor de importancia de 1. Para las categorías 3 le colocamos en el código, creo que en la E030 es 1.25. Y para la 4 colocamos simplemente un 1.50, ¿no? Eso es más o menos también la idea. Se pueden dar cuenta cuál es la filosofía de diseño y también de dónde salen todos estos valores que necesitamos cumplir. Y luego simplemente para mostrarles, porque ya luego tampoco voy a enseñarles. Acá tienen el estándar que es el 4117, que es el que principalmente se usa para la ingeniería sísmica basada en desempeño en su primera generación. Y luego tienen también el código o el estándar del FEMA P58, el que se emplea para la ingeniería sísmica basada en desempeño en su segunda generación. Bien, volvemos entonces a nuestras presentaciones, a lo que estamos haciendo. Ya hemos conocido cómo se mide el desempeño estructural. El desempeño estructural, entonces, hay varias formas. De todas ellas, yo les recomiendo, pues, si estuviéramos hablando de acá 30 años en el futuro, ya es muy probable que los ingenieros empiecen a calcular directamente las 3Ds, porque al final es lo que a nosotros nos va a interesar. Y entonces, acá viene una consulta. Los indicadores ingenieriles, los desplazamientos, distorsiones angulares de piso, ¿permiten evaluar el desempeño estructural? Sí, también permiten evaluar, así como los métodos el RFD, el FEMA-P58. Pero el problema será si es un buen indicador o no. Entonces, les dejo con esta pregunta que iremos respondiéndolo para más adelante. Algo que también siempre menciono en todas mis clases es este slide, donde tienen ustedes el riesgo que se dice que es igual a la amenaza, a la convolución de la amenaza con la vulnerabilidad. La amenaza es el peligro, es el sismo que ocurre. Y la vulnerabilidad es que también está construido entonces una estructura, un edificio. Convolucionan ambos conceptos y obtenemos el riesgo. Cuando ustedes entonces hacen un diseño basado en la ingeniería tradicional o en la convencional, lo que realmente están calculando es una convolución de estos dos fenómenos. Pero no se hace, digamos, con valores pues propios del cálculo de riesgo. Es una forma de evaluar, pero como ya les indiqué, con las distorsiones angulares de piso, si bien podríamos correlacionar algo con el daño, pero no vamos a poder encontrar el número de muertos y heridos. Cuando uno calcula entonces el riesgo, los valores que se obtienen son estas variables de decisión, como ya les indiqué, las 3D. El costo de reparación, el tiempo de reparación y el número de muertos y heridos, y puede haber una condición más acerca de los carteles de seguridad. Y cuando ya hablamos de desastre es cuando ocurre el evento sísmico en sí, en una zona, en una ciudad. Entonces ya no hablamos solamente de la amenaza, sino ya hablamos del evento sísmico ocurrido. Esa es la diferencia entonces entre riesgo y desastre. El riesgo es un valor que nosotros podríamos modelar, calcular a futuro,
pero ya el desastre es cuando llega a ocurrir. Entonces, eso también tienen ustedes que tener en claro. La ingeniería sísmica realmente deberían capacitarnos para calcular el riesgo, pero lamentablemente solamente se enseña en algunos cursos a nivel de posgrado y en algunas universidades. Eso entonces para los que ya estamos un poco más capacitados también en lo que es ingeniería sísmica en sí. Porque dentro de la ingeniería estructural hay también muchas ramas. Hay los métodos numéricos, puentes. Uno puede optar solamente por investigar concreto armado, solamente en acero, solamente en albañilería. La ingeniería sísmica para mí pues engloba casi todo eso. Porque para calcular el riesgo necesitamos hacer análisis sísmicos lineales o no lineales. Conocer el comportamiento del concreto, de la albañilería, del acero, si quisiéramos emplear también estos materiales. Y aparte de ello, algo principal, la amenaza que viene a ser la peligrosidad. Y nosotros a veces pensamos que el término de amenaza o el término de peligrosidad está más ligado al término geotécnico, pero estamos mal. La amenaza o el peligro, nosotros también deberíamos de estar capacitados en poder calcular, pero a veces lo dejamos de lado. Bien. Pasemos entonces a hablar acerca de la ingeniería sísmica tradicional o la convencional. En ingeniería se tienen principalmente dos métodos lineales elásticos. El caso de fuerzas laterales equivalentes y el siguiente es el análisis modal de respuesta espectral. En el primer análisis, en el primer procedimiento, lo que nosotros hacemos es calcular una fuerza cortante en la base. La fuerza cortante en la base se calcula como una serie de coeficientes multiplicados, divididos por un factor R, luego hablaremos del factor R, y multiplicados por el peso sísmico efectivo del edificio. En los códigos se nos indica cómo calcular este peso sísmico, si se incluye la carga viva o no, y el peso propio y las cargas muertas siempre al 100%. Y luego también vamos a encontrar en nuestros códigos fórmulas para poder distribuir estas fuerzas. El término de fuerza sísmica no existe, por si acaso. El término de fuerza sísmica es un término ficticio que nosotros los ingenieros nos inventamos. Nos hemos inventado ya que a nosotros desde cursos de física nos enseñan a calcular que la fuerza es igual a la matriz de rigidez o a la rigidez simplemente por el desplazamiento. Necesariamente, si conocemos la fuerza, sabemos ensamblar la matriz de rigidez, en este caso para análisis sísmico, una matriz de rigidez lateral, y calculamos los desplazamientos. Eso es lo que a nosotros por lo general nos enseña. Entonces, en este método hacemos uso de esa suposición, de que haya una fuerza sísmica que equipare al movimiento del terreno. Lo que el movimiento del terreno genera realmente son desplazamientos en todos los pisos. Y este método, donde basado en la fuerza se calculan los desplazamientos, recibe un nombre de métodos basados en las fuerzas. Hay otros métodos basados en los desplazamientos, donde nosotros, conociendo los desplazamientos, a la inversa podríamos llegar a encontrar el patrón de fuerzas. Bien, entonces acá tienen un poco de lo que supongo que ustedes habrán conocido, habrán llevado en sus cursos de pregrado, si recién lo van a llevar, supongo que también tocarán esta parte. Lo más complicado acá es formar la matriz de rigidez lateral. Porque si estamos analizando un edificio en 3D, un edificio, digamos, de unos 6 pisos, 10 pisos, ya hacerlo de manera manual es bastante complicado. Todo esto ya se hace en programas de cómputo. Y el objetivo será entonces encontrar estos desplazamientos totales. Dentro de todas las fórmulas, ustedes pueden notar que vamos a tener siempre la aceleración en el sitio. Y las aceleraciones, como se calculan para un tipo de suelo, puede ser para una roca, hay que modificar a los otros tipos de suelo que pueda haber en la zona. Entonces necesitamos también modificar las aceleraciones por el tipo de suelo. Luego, el factor de importancia, dependiendo del edificio, si es convencional, esencial, crítico, necesitamos una mayor fuerza. Y simplemente son factores que amplifican la carga sísmica. Y tenemos a lo que yo denomino la forma espectral, que son una serie de ecuaciones
que nos dan la idea de un espectro de respuesta. Bien, esto pues no es un curso netamente de ingeniería sísmica para tocar todos estos puntos uno por uno. Y por último se tiene el factor de modificación de respuesta. Esto nos da una fórmula, algo así, Z, U por C, por S, todo esto dividido entre R. Y es la que nosotros usamos entonces en el Perú. En otros países es lo mismo. Si estuviéramos haciendo un curso para el AC7, vamos a encontrar los mismos valores. Claro que las fórmulas o los parámetros pueden cambiar de código a código, pero al final el enfoque es el mismo. El parámetro R es el más importante y es la base de la ingeniería sísmica tradicional. Y esto vamos a hablar entonces también luego. Depende de la tipología estructural. Hacemos entonces un cálculo dentro de la ingeniería convencional, dentro de la ingeniería tradicional y encontramos justamente los desplazamientos. Estos desplazamientos están divididos por el valor de R y se conocen entonces análisis con cargas reducidas. En un análisis modal, lo que nosotros hacemos es justamente, mediante un análisis modal encontramos las posibles formas de modo, valores y vectores propios. En estas formas de modo, entonces a cada forma de modo le corresponderá un periodo de vibración ligado al valor propio de la frecuencia angular y los vectores propios serían los desplazamientos de cada masa en cada nivel. Y así podemos formar entonces matrices de valores y vectores propios. Y como estos análisis se hacen resolviendo la ecuación general del movimiento, pero sin ninguna fuerza que la genere, simplemente esto nos sirve para encontrar esta propiedad fundamental. Y posteriormente, nosotros podemos llegar a calcular también los factores de participación, los factores de participación de masa modal, y podríamos entonces ya generar también un espectro de respuesta y analizamos y obtenemos un análisis ya junto, que se denomina análisis modal de respuesta espectral. Son dos tipos de análisis. El análisis modal no solamente se usa de esta forma, sino también se puede llegar a implementar o se requiere en análisis historia de respuesta, que son pues ya los análisis más avanzados, la batería de análisis más avanzados con los cuales nosotros contamos dentro de la ingeniería sísmica. Hacemos también transformaciones modales, aprovechamos que las propiedades de la masa, de la rigidez, del amortiguamiento se pueden o tienen propiedades ortogonales, las desacoplamos y evaluamos entonces lo correspondiente a este tipo de procedimiento. Verificamos que cumplamos por lo menos con el 90% de la masa sísmica modal. Como tenemos por cada modo distintos desplazamientos que reflejan valores picos, que es justamente el espectro de respuesta, necesitamos combinarlos. Para ello usamos valores absolutos o la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados o combinaciones cuadráticas completas. Si hacemos un análisis tanto en X como en Y, hacemos combinaciones también direccionales. En el Perú no se usan combinaciones direccionales. Eso nos brinda obtener entonces desplazamientos y fuerzas. Este análisis no es más que nuestro análisis anterior, a este de acá. El análisis modal de respuesta espectral son también análisis por fuerzas horizontales equivalentes, solamente que hay que hacer tantos análisis como modos tenemos. Si ustedes calculan 12 formas de modo, es como si al final estuvieran haciendo 12 análisis de fuerzas horizontales equivalentes, uno para cada modo, solamente que incluyendo, en vez de la masa total, la masa que excita cada uno de estos modos. Bien, entonces acá también nosotros lo que estaríamos haciendo son análisis con cargas reducidas, porque el espectro está basado justamente en los parámetros que ya habíamos visto, sux sobre R. Bien, ese R nos da entonces la idea de que estamos realizando análisis con cargas reducidas. ¿Y cuál es el siguiente paso? Acá tienen cómo evaluar entonces la distorsión angular de piso. La distorsión angular de piso es lo que nosotros conocemos como criterio de aceptabilidad global. El criterio de aceptabilidad global lo medimos con todo el edificio.
tienen entonces los desplazamientos totales y calculamos las derivas. La deriva es un desplazamiento relativo de un piso con respecto al piso anterior, y al final calculamos la distorsión angular de piso como la deriva sobre la altura de piso. Es un valor estandarizado que nos puede dar una medida entonces de cómo podríamos nosotros limitar los desplazamientos. Y los códigos justamente usan. ¿Qué nos indican los códigos? A estas derivas de cálculo o estas distorsiones angulares de piso de cálculo, que se supone que están divididos por el valor de R, multiplíquenlo ustedes por R y por un valor de A. El valor de A para mí significa si es regular es el 75, si es irregular es 85. Y de esta forma entonces nosotros encontramos unos desplazamientos que los denominamos inelásticos. ¿Qué es lo que nosotros entonces estamos haciendo? En el proceso de diseño, en la ingeniería sísmica tradicional, por lo general usamos métodos lineales elásticos. Hemos visto dos, el método de fuerzas horizontales equivalentes y el modal de respuesta espectral. Un método que está cobrando fuerza en Estados Unidos es el análisis lineal historia de respuesta. En la nueva versión del código de la C7 que salga, ya se le va a dar mucha importancia. En otras palabras, se va a pedir que ya los análisis definitivos, lineales elásticos, se haga con el procedimiento lineal historia de respuesta. Ojalá que en nuestros países también se pueda llegar a implementar. Y hemos hecho una verificación del criterio de aceptabilidad global basado en la distorsión angular de piso. Nuestros códigos, entonces, nos limitan si es concreto armado. La distorsión angular de piso inelástica no debe sobrepasar de 0.007, si es acero 0.01 y así. Bien, eso es lo que nosotros hacemos. Y luego también empleamos diseños del material, el ACI 318 si es concreto armado, el ISC 360 o 341 si es acero y así. Si es albañilería en el Perú, la E070, la E060 para concreto, la E090 para acero. Esos son los estándares o códigos entonces para el diseño del material. Esto engloba el procedimiento de la ingeniería tradicional. Con esto es lo que nosotros verificamos al final y hacemos nuestros planos y nos vendemos, ¿no? Al final vamos donde el cliente y le presentamos toda esta información y aseguramos que nuestro edificio va a cumplir cuando ocurra un evento sísmico a nivel del sismo que está implementado en el código. Pero como ya les indiqué, se cumplió con él la filosofía de diseño de la normativa. Yo les he mostrado que la filosofía dice cuidar digamos que no haya un número de daño considerable, bueno, que se cuide el número de vidas, de muertos y heridos y así. Esas 3D. Realmente en ninguna parte se indica cómo calcular el nivel de daño, el tiempo de reparación, la cantidad de muertos y heridos. Bien, entonces acá con ingeniería tradicional ustedes no van a llegar a encontrar realmente la filosofía de diseño. El mismo código prescriptivo está fallando en su enfoque. Y por eso la pregunta, ¿cuál era el costo de reparación? Todo esto no se enseña realmente. No es que no se enseñe, sino que no se considera en la ingeniería tradicional. Los desplazamientos y distorsiones angulares de piso son niveles de daño o indicadores de riesgo, no lo son realmente. Estamos usando nosotros un parámetro distinto al que deberíamos realmente emplear. ¿Por qué se siguen dañando los edificios construidos por códigos prescriptivos entonces? Como ya les he mencionado, hay una falla en el enfoque tradicional. Vamos a tratar entonces de ver. De acuerdo al FEMA P58, este es un esquema, es un párrafo, bueno, bastante amplio para que ustedes ya puedan revisarlo con posterioridad, pero es básicamente lo que se indica es que es un diseño que no está basado en desempeño, es lo que falla. Se usan también análisis basados en el material, el RFD, el ASD, y muchos criterios fueron desarrollados con la intención de proporcionar cierto nivel de desempeño. Sin embargo, el desempeño previsto no es obvio. Se pueden dar cuenta, en ningún momento nos han enseñado a nosotros calcular realmente el desempeño. Entonces, en los códigos, el desempeño realmente tendría que ser esas variables de decisión, esas tres Ds. ¿Qué está mal en los códigos tradicionales?
se evalúa un nivel de desempeño, un solo nivel de desempeño que lo vamos a denominar también un punto discreto de desempeño. Solo un evento sísmico es aplicado, análisis lineales elásticos por lo general, ningún criterio de aceptabilidad local y el uso de un factor R que tiene naturaleza empírica. Acá van a encontrar justamente cuál es el problema. Y es un diseño basado en ductilidad. ¿Cuál es el problema del factor R? El factor R salió publicado por primera vez en el ATC 306 del año 1978. Y luego fue entonces estandarizado en el AC7 de 1993. El factor R data de muchos años atrás. Este factor R entonces es de naturaleza empírica. Imagínense el año 1978. Vamos a trasladarnos, vamos a viajar en el tiempo. En el año 1978 nadie tenía programas como el ETABS o el SAP 2000. Todo se hacía pues a mano. Y hablar de análisis no lineales era, no sé, para tal vez analizar un solo oscilador. Un solo oscilador es, o digamos, un edificio de un solo piso. Ya se conocía más o menos cómo podía ser el comportamiento no lineal, pero imagínense, faltaba toda la técnica. Y de acá surge el factor R, que lo usamos hasta hoy en día. Es un valor empírico que se dieron, digamos, voy a ponerles un ejemplo. Estamos en el año 1978 y todos los expertos nos reunimos, todos nosotros nos reunimos, hacemos una conferencia y al final planteamos cuánto tiene que ser el R para que estructuras de concreto armado. Algunos dirán que 10, otros 12, otros no, quizá 4, 13. Al final, pues entre todos acordamos y que el R para sistemas aporticados de concreto armado que sea igual a 8. Y asumimos ese valor de R igual a 8. También ocurre un evento sísmico y vemos cómo se ha comportado ese edificio para el R igual a 8. ¿Se cayó, resistió o no? Y de acuerdo a ello, podríamos entonces nuevamente nos juntamos entre todos y planteamos un nuevo valor de R si fuera necesario cambiar. Esa es la historia del factor R que se usa hasta hoy día. Por lo tanto, cuando ustedes escuchan alguna conferencia de alguien que pertenezca pues a los comités sísmicos y quiera dar ciertas explicaciones un poco más engorrosas al uso del factor R, etcétera, etcétera, no sé, ese es un valor empírico. Realmente cualquiera puede poner un valor de R, digamos, que quisiera. ¿Qué es el factor R? Se supone que si ustedes cumplen con el límite normativo, vamos a plantear que este fuera de concreto armado. Nuestro límite es de 0.007, la distorsión angular de piso. Entonces, si nosotros cumplimos con el valor exacto de 0.007, hacemos un análisis lineal y obtendríamos este punto. Y el código lo que nos indica es, ustedes simplemente dividan la resistencia, la carga que soporta, la resistencia está en el eje Y, divídanlo por el factor R, para que no se confundan, esta es la resistencia. Divídanlo por el factor R y entonces estaríamos nosotros trabajando en este pequeño marco que yo lo denomino, dominio de diseño o dominio de análisis. Eso es lo que nos indica el código. Es la razón que cuando ustedes han calculado los valores con Z, U, C, S sobre R, están obteniendo valores justamente dentro de ese pequeño dominio. Pero no es el desplazamiento que representa realmente la estructura ante el evento sísmico. Para ello, entonces, el código nos indica justamente, hay que multiplicar luego por R y por ese valor que yo he denominado como A. Y de esa forma ustedes podrán encontrar el desplazamiento inelástico. Bien, acá tienen entonces algunos fundamentos, cómo poder obtener el valor de R. Si nosotros haríamos un análisis no lineal, podríamos obtener esa curva pushover. Y el factor R está limitado a la primera afluencia significativa. Eso indica que de todos los elementos estructurales, uno va a empezar a fluir, sobrepasa su punto de fluencia. Entonces ahí
medimos la primera afluencia significativa. A partir de ese punto, entonces, ya el comportamiento lineal y el no lineal difiere totalmente. Y de esa forma podríamos obtener un valor R, pero esta ya no es la forma, digamos, que se emplea hoy en día. Hoy en día, si uno quiere obtener un valor de R, hay el FEMA P695, que tiene una serie de lineamientos bastante complicados para poder encontrar, entonces, de manera fiable todos estos datos. Tienen un factor de reducción por ductilidad y también un factor de sobreresistencia. En nuestros códigos, en la E030 solamente está indicado el factor R, no se habla nada del factor de sobreresistencia, que debería de hacerse, porque esto es bastante útil en otras situaciones para hablar por diseños por capacidad, cuando queremos proteger las columnas, cuando queremos hacer diseños, por ejemplo, de sistemas aporticados, es bastante importante. Bien, entonces, hemos visto un poco acerca de la ingeniería y cuáles son algunas ventajas, y más que todo tiene desventajas debido a ese factor R. Ese factor R entonces hace que la ingeniería tradicional o convencional, al final, siempre ustedes así cumplan con todo lo prescriptivo, su edificio tal vez se dañe. Entonces, si siguen usando la ingeniería sísmica tradicional, es lo que se va a esperar. Por lo tanto, surge la ingeniería sísmica basada en desempeño. Bien, vamos a ver entonces estos nuevos lineamientos. Pero que también en Estados Unidos y en todo el mundo no es prescriptivo, no es obligatorio, sino son lineamientos alternativos. Como ya les indiqué, la E030, la C7 son cargas mínimas, son estándares de cargas mínimas. Y si alguien quiere entonces usar la ingeniería sísmica basada en desempeño, además del prescriptivo, no habría ningún problema, porque en ingeniería sísmica basada en desempeño se encuentran algunos criterios ya más avanzados, como justamente proteger un edificio, cómo proteger las estructuras. En la primera generación tenemos el AC41. ¿Cómo surge la ingeniería sísmica basada en desempeño? Tienen ustedes los dos sismos principales, el sismo de Norwich en Estados Unidos de 1994 y el de Kobe, donde se tuvieron cantidades elevadas de daño y pérdidas económicas. Fíjense nuevamente, ¿por qué se habla de estas 3Ds? Siempre se habla de 3Ds, acá no se habla que se tuvieron cantidades elevadas de desplazamiento, ¿no? Es algo ilógico. Entonces nosotros deberíamos calcular justamente variables de riesgo. Y se tienen también otros ejemplos, el sismo del Áquila, la foto que les mostré, el sismo de Maule hace poco, o bueno, ya no hace poco, el sismo de Maule en Chile, donde edificios bien construidos tuvieron daños inesperados. Entonces, ¿por qué se dañan justamente todos estos sistemas? Tienen acá una foto del terremoto de Norwich, que tuvo 72 muertos, 12.000 heridos y unas pérdidas por alrededor de 25.000 millones de dólares. Esta es una foto de un puente caído. Igual ustedes pueden encontrar pues en internet de edificios, muchas estructuras, y siendo un terremoto de 6.8 grados. No fue tampoco un terremoto muy importante, digamos, en términos de magnitud, con respecto a lo que se espera, por ejemplo, para Lima. En Lima estamos esperando pues que se produzca por lo menos un sismo igual al de 1740 en Callao, que fue de un grado 8.8, hablando de momento sísmico. En Kobe también un viaducto caído trajo 6.434 muertos, pérdidas por 200 millones de dólares. Y para que ustedes noten algo, claro que acá yo no quiero hablar no es que que siempre en esta fecha ocurren terremotos, sino que fíjense que el de Norwich ocurrió el 17 de enero de 1994. ¿Y cuándo ocurrió el de Kobe? El 17 de enero también de 1995. El mismo día en 2 años consecutivos. Y incluso la hora casi fue similar, porque el de Kobe y el de Norwich ocurrieron más o menos entre 4 y 5 de la mañana, si mal no recuerdo. Bien, pero eso es una peculiaridad. Acá no estamos hablando pues para tratar de
tratar de cosas que no se prestan a nada científico. ¿Cuáles son los conceptos incorporados en la ingeniería sísmica basada en desempeño? Múltiples niveles de desempeño. Ya no se tiene un solo nivel, como ya habíamos visto en la ingeniería tradicional. Múltiples eventos sísmicos. Pueden usarse también análisis lineales. Fíjense que yo estoy indicando que pueden usarse. Yo no digo que se usan solamente análisis no lineales. Por eso que acá lo que yo les había indicado. A mí me surge cierta duda cuando alguien habla que en ingeniería sísmica basada en el desempeño hay que hacer sí o sí un pushover, o piensan que por hacer un pushover, que lo hace un programa con 2 formularios por llenar, piensan que ya conocen qué es la ingeniería sísmica basada en desempeño. En la ingeniería sísmica basada en desempeño también se pueden hacer métodos lineales elásticos. Y también los más avanzados, que son los que yo uso, que son los métodos análisis historia de respuesta no lineal. Yo soy de la corriente, de los cuales pensamos que los análisis pushover están bien, digamos, de manera metodológica para enseñar, pues, a los usuarios cómo es el comportamiento no lineal. Pero ya, si ustedes quieren algo más real, hay que usar los análisis historia de respuesta. Y también dentro de los criterios de aceptabilidad se tienen tanto para elementos estructurales y no estructurales. Entonces, el desempeño no solamente hay que considerarlo para los elementos estructurales, sino también para los no estructurales. A veces un edificio está muy bien diseñado y ¿cuál acarrea más heridos y más muertos? Los elementos no estructurales en un edificio. Los niveles de desempeño son, de manera general, lo que ustedes están observando. Un edificio que puede quedar completamente operacional, un edificio con pequeños daños reparables, un edificio que cumpla con objetivos de seguridad de vida. Este término de seguridad de vida es bastante importante porque el punto de desempeño o el desempeño de los códigos tradicionales es alrededor de este nivel de seguridad de vida planteado en la ingeniería basada en desempeño. Y luego también podríamos hacer un diseño para esperar el colapso antes que se produzca entonces el nivel de colapso. Acá tienen una imagen similar a la ingeniería tradicional que yo les presenté. En vez de trabajar con un solo nivel, entonces podríamos nosotros optar por varios. Un edificio, si es crítico, si es tradicional o convencional, pueden ustedes hacer el diseño para cualquier punto. Esto también, digamos, previa evaluación del propietario, del dueño, de la parte interesada. Imagínense, yo puedo tener un edificio convencional, yo puedo hacer un edificio para mi vivienda, pero si yo quiero, yo puedo exigir que se haga pues de ocupación inmediata. Entonces acá ya se conoce también todos estos puntos, pero nuevamente lo que ocurre algo similar con la ingeniería sísmica basada en desempeño es que son puntos discretos. En ingeniería sísmica basada en desempeño se obtienen justamente niveles de desempeño mezclando en una matriz la peligrosidad sísmica. Acá tienen distintas intensidades probabilísticas que pueden ustedes optar versus niveles de desempeño. De esta matriz entonces salen mediante un código de letras para saber cuáles cumplen con objetivos básicos, cuáles son objetivos mejorados. De todos ellos pues se conocen ya algunos, digamos, estandarizados, el 1A, el 1B, el 3C, el 5E, que son los que se emplean entonces para los diseños. Bien, esto también para que ustedes tengan en cuenta. En ingeniería tradicional se tiene un solo punto. Acá tenemos muchos puntos en esta matriz. Incluso ustedes mismos pueden generar sus propios desempeños. También tenemos componentes principales, componentes secundarios. Hay que diferenciarlos. Nosotros en Sudamérica acostumbramos a hacer un diseño incorporando todos los elementos al programa. Y eso tal vez trae algunas desventajas. Yo les recomendaría hacer esta distinción: componentes principales, componentes secundarios. Los principales son los elementos resistentes a la carga sísmica, el resto son secundarios. Y los secundarios hay que modelarlos para que no resistan carga sísmica. Esto entonces también es un enfoque de metodología de cálculo, pero a veces nosotros en Sudamérica pues no nos enseñan de esta forma y modelamos todos los elementos. Al final no distinguimos cuál es resistente a la carga sísmica y cuál no. Acá tienen justamente un análisis tipo pushover,
en los cuales se mide qué elementos sobrepasan los niveles de desempeño. Los niveles de desempeño entonces también están dados basados en criterios no solamente globales, sino basados principalmente en los locales. En locales tanto para elementos principales como para elementos secundarios. ¿Cuáles son entonces como conclusiones? ¿Se cumplió con la filosofía de diseño? Tampoco, tal vez a medias, porque hay enfoques como por ejemplo del HASUS. El HASUS calcula riesgos basado en curvas de fragilidad que se obtienen de los análisis pushover. Bien, entonces podría entonces cumplirse a medias, porque del HASUS si se obtienen curvas de fragilidad, ya podríamos encontrar también un daño medio y de acuerdo a ello encontrar las variables de decisión, las 3Ds. Se podría entonces encontrar. Por lo tanto, entonces también, ¿cuánto es el costo de reparación, etcétera, etcétera? Las 3D a medias, ¿no? No se tiene un enfoque, pero todavía tampoco pues es tan directo. Los desplazamientos y distorsiones angulares son indicadores de riesgo, no lo son. Y este también es digamos, es un párrafo tomado del FEMAP 58, donde se explica justamente qué es lo que sucede cuando uno usa la primera generación de la ingeniería sísmica basada en desempeño. ¿Cuáles son entonces las incongruencias? ¿Por qué falla también esta ingeniería basada en desempeño en su primera generación? Basada en puntos discretos de desempeño. Y entonces pasamos ya a la segunda generación. En la segunda generación vamos a tratar de emplear entonces sí análisis más sofisticados. A la fecha, esta segunda generación se está empleando tal vez a nivel de investigación, pero la tendencia es que sea pues códigos al futuro. Como ya les indiqué, tal vez de acá unos 20, 30 años, o quizá cuando todos nosotros estemos jubilados, recién se esté implementando esto en el Perú, porque en el Perú el comité es bastante reacio, el comité sísmico es bastante reacio pues a implementar cualquier medida, pero tampoco hablar solamente del comité en el Perú. Incluso en Estados Unidos, fíjense, para que ya el FEMAP 58 sea reconocido también como prescriptivo, pasarán muchos años. No es solamente hablar pues no es solamente hablar de los códigos prescriptivos en el Perú. Realiza el desempeño de una manera rigurosa mediante análisis probabilísticos principalmente. Define el desempeño con base a variables de decisión, es justamente lo que queremos, valores de riesgo. Y consiste de 4 análisis: el análisis de la peligrosidad o de la amenaza, el análisis estructural, el análisis del daño y el análisis de pérdidas. Un resumen lo pueden encontrar en esta imagen. Tenemos los 4 análisis. Necesitamos curvas de peligrosidad, entonces hay que conocer un poco también entonces de la peligrosidad, cómo se obtienen estas curvas para digamos para distintas zonas. Hay cursos a nivel de peligrosidad, se usan incluso programas libres como el CRISIS para poder obtener todos estos valores. Pero a nosotros que estamos formados más como ingenieros estructurales, quizá no nos interese conocer muy a profundidad. Entonces, sería necesario consultar a alguien pues experimentado, ya en ramas de ingeniería sísmica. El análisis estructural, imagínense, cuando ustedes construyen un edificio, cuando ya analizando desde el punto de vista que el edificio esté finalizado, siempre vamos a tener nosotros duda, por ejemplo, ¿cuál es el tipo de material o si la resistencia característica se cumplió o no se cumplió? En distintas vigas, en distintas columnas, se tiene pues entonces una variabilidad. Todo lo que es variabilidad es incertidumbre. Bien, eso también hay que tomarlo como tal. El análisis del daño. Necesitamos curvas de fragilidad, pero no curvas de fragilidad a nivel de todo el edificio, sino por cada componente estructural o no estructural, y también funciones de consecuencia. Eso también les voy a mostrar luego. Un análisis de pérdidas que al final nos da, mediante un análisis estadístico de probabilidad total, las variables de decisión. Entonces esto ya es una técnica bastante avanzada.
En la primera etapa, entonces, se tiene el análisis de la peligrosidad. Como ya les había indicado, todo lo que es incertidumbre, nosotros hay que incluirlo mediante un cálculo probabilístico. Entonces, acá hablamos bastante de incertidumbre. Los análisis estructurales, como ya también les indiqué, necesitamos nosotros tomar de una u otra forma esa variabilidad que puede existir en el edificio que nosotros vamos a analizar. ¿Y cómo se puede desarrollar? Por ejemplo, este es un análisis que yo desarrollé para el edificio que les voy a mostrar, donde he empleado 15 movimientos del terreno. Son resultados de un análisis historia de respuesta no lineal. Para los 15 movimientos del terreno, he obtenido aceleraciones y he obtenido también desplazamientos en cada uno de los niveles. Y luego, usando el método de Monte Carlo, que es una técnica probabilística, he encontrado 10.000 simulaciones. ¿Cómo se comportaría entonces el edificio basado en toda la variabilidad entonces constructiva y estructural que podría haber? Y lo mismo hacemos también para las aceleraciones. Las distorsiones angulares de piso se usan a nivel de elementos estructurales y las aceleraciones se usan a nivel de elementos no estructurales. Entonces acá también algo para que ustedes conozcan. Cuando ustedes evalúan distorsiones angulares de piso de acuerdo a los códigos prescriptivos, están básicamente controlando solamente el elemento estructural, pero se están olvidando del no estructural. El no estructural se limita con la aceleración. Bien, entonces acá hay que usar también estas simulaciones. Estas simulaciones pueden ser de 10.000, 100.000, 1.000.000 de simulaciones si ustedes quieren, para encontrar tendencias. Pasamos también a la etapa del análisis del daño. Para cada componente, como ya les había indicado, nosotros vamos a tener componentes estructurales, no estructurales, encontramos estas curvas de fragilidad. En el código, en el GMAP 58, ya se tienen curvas planteadas, curvas dadas, pero uno puede acondicionarlo también para cada realidad, para cada país. De esto obtenemos también los índices de daño a nivel de densidades probabilísticas y la acumulada que le están viendo a la izquierda. Entonces acá ya entran muchos conceptos de ingeniería a nivel de cálculos probabilísticos. Por eso que es necesario que ustedes, si quieren incursionar en el FEMAP 58, revisen también algunos temas acerca de variables aleatorias. Todo el tema de cálculo, de cálculo probabilístico. Y luego, entonces, en la cuarta etapa, realizamos un análisis de las pérdidas. Bien. Al final, ¿qué cosa se hace? ¿Qué es lo que se hace? Como ya les indiqué, un análisis de probabilidad total, donde se mezclan todos los tipos de análisis. ¿Ya? Esto ya es hablar, pues, o explicar, es ya bastante complicado. Tendríamos que hacer un curso de muchas sesiones para cubrir todos estos conceptos. Pero simplemente, el resultado que nosotros podríamos obtener es curvas similares a la que ustedes están viendo. En este caso, yo tengo la curva de reparación total. Entonces, yo puedo decir, para una probabilidad del 50%, ¿cuál es el costo de reparación total? Y obtengo un valor en millones, o bueno, en este caso, pues en cientos de miles de soles, dependiendo también del costo de reparación del edificio. Y el FEMAP 58 incluso me puede indicar todos estos datos basados en componentes. ¿Qué componentes se dañan más que otros? Pueden ser los muros, las columnas, las vigas, tanto elementos estructurales como no estructurales. Esa es entonces la facilidad también de estos análisis bastante avanzados. Pero ya estamos viendo que podemos llegar a obtener la curva de costos de reparación. Lo mismo para tiempos de inactividad y también para muertos y heridos. Bien. ¿Y en qué se basa la ingeniería? Basada en resiliencia. Este es el último punto, digamos, de manera teórica. Salió este documento todavía el año 2013, si no me equivoco, 2013, donde se da una categorización, se da una categoría a los edificios. ¿En qué está basado entonces esta categoría? Voy a ampliar un poco. Basado en los valores que ustedes calculan en el FEMA. Ustedes pueden apreciar
que la categoría platino, un tiempo de inactividad menor a 70 horas, a 72 horas. Las pérdidas directas menores al 2.5%. En la categoría oro, el tiempo de reparación menor a un mes, las pérdidas del 5%, y la categoría de plata, reparación en 6 meses y pérdidas menores al 10%. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer es, una vez que completamos el caso del estudio basado en el FEMA P58, tendremos la oportunidad de medir en cuál de estas categorías de resiliencia está nuestro edificio. Y si no cae en ninguna de estas, tampoco es para preocuparse, porque estas son entonces categorías para edificios resilientes. Eso significa que es para edificios tal vez críticos esenciales. No se espera que un edificio pues tradicional o convencional tenga este nivel de desempeño. Entonces, fíjense todo lo que ya nosotros hemos estado hablando. Desde la ingeniería tradicional hemos pasado a las cosas más avanzadas dentro del estado del arte actual, que es los análisis probabilísticos, para finalizar justamente con el objetivo de resiliencia, que es entonces de lo mucho que se habla. Y lo que yo voy a mostrarles a continuación en un ejemplo es el cálculo del riesgo, pero para un edificio. Hay también cálculos de riesgo para entornos, para ciudades. Y acá tienen un poco acerca de la ingeniería basada en resiliencia. Este documento también lo encuentran de manera gratuita. Pueden buscar en internet y pueden descargarlo. Tiene varias páginas y se indica justamente cuáles son los lineamientos a cumplir en cada una de estas categorías. Si ustedes hacen el cálculo de aisladores con el AC7, por ejemplo, se ha logrado medir que no cumple con ninguna de estas categorías. Entonces, no les recomiendo a ustedes, si van a hacer un cálculo de aisladores, usar el AC7 o la E031. Usen el nuevo estándar de aislamiento sísmico, pero eso ya es otro tema. Todo entonces, toda normativa debería también no solamente delimitar las distorsiones angulares de piso, sino también las aceleraciones. Ese es, digamos, como una conclusión. Vamos a ver un ejemplo sencillo, que claro que no voy a hablar acá de todos los pasos, sino algo más resumido ya para finalizar con esta sesión. Se tiene un edificio con pórticos arriostrados con muros de corte. Bien, este es un sistema dual. Estoy usando como el sistema resistente a la carga sísmica en todo el perímetro del edificio. El resto son pórticos de soporte que no se necesitan, pues, o que no incluyen, o que no se incluye su rigidez en el cálculo sísmico. Es para un edificio hospitalario donde se espera un nivel de desempeño operacional, y vamos a ver si, siguiendo con los lineamientos, con todos los códigos, llegamos a encontrar justamente las 3Ds. Acá tienen algunos resultados del análisis lineal elásticos. Tiene un periodo de 0,66 segundos en X, 0,54 en Y. Tienen también las distorsiones bastante pequeñas en comparación a la C7. Bueno, yo acá he usado la C7, no he usado la E070, o perdón, la E030. Para el análisis no lineal, como ya les indiqué, he diferenciado cuáles son los sistemas principales, cuáles son los elementos secundarios. Los elementos secundarios, como ya les indiqué, no aportan rigidez y no hay que modelarlos como aportantes de rigidez. Dentro de todo esto, pues hay mucho que hablar, si se incluyen o no efectos P-delta, cómo se modelan los diafragmas, si son rígidos, si son semirrígidos, y así una serie de parámetros que hay que considerar. Hay que revisar a profundidad también el AC41. Algunas consideraciones también para el modelamiento de los muros. Principalmente para los muros, usar elementos fibra, es un tipo de elemento finito especial que ya se tiene también en el ETABS, en el SAP 2000, o si lo prefieren en el OpenSys. Para mí el OpenSys es el mejor programa para análisis estructural, análisis sísmico en todo el mundo, y además que es libre. Bien. El problema del OpenSys es que no trae interfaz gráfica y es bastante, digamos, el tiempo de aprendizaje es bastante grande, eso sí.
Tienen entonces también comportamientos no lineales acerca de, digamos, a tomar en cuenta en los muros, la plasticidad concentrada en las columnas y vigas, en los elementos resistentes a la carga sísmica. Usen los elementos shell elásticos para el modelamiento de los diafragmas y hay que hacer algunos cambios ahí con respecto a la rigidez a flexión. Acá tienen la curva pushover resultante en este análisis. También podríamos hablar de elementos o de acciones controladas por fuerzas, por desplazamientos. Se pueden dar cuenta que todo este tema es bastante extenso, Para los análisis historia de respuesta necesitamos hacer escalados espectrales. Bien, acá tienen un ejemplo. Seleccionamos un rango en el cual hacer estos escalados. He seleccionado 15 movimientos del terreno y tienen que estar entonces ajustados al espectro de diseño de nuestros códigos. Acá tienen los desplazamientos o las distorsiones de piso. Estos son desplazamientos más que distorsiones, me parece. No, si son las distorsiones, tanto en X como en Y. Pueden ustedes darse cuenta entonces ya un nivel de desempeño, pero esto pues digamos no basado en las 3D. De la misma forma tenemos también para las aceleraciones. Imagínense en aceleraciones en el último piso tengo valores de 28 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es mayor a 2G. Son entonces aceleraciones bastante grandes. Con esto se caen prácticamente todos los elementos no estructurales. Necesitamos también hablar de fragilidades al colapso. Hay que ver si todas las 10.000, si las 1.000.000 de simulaciones, cuál de ellas pueden dañarse, cuáles pueden llegar a colapsar. Acá se usan también los conceptos de curvas IDA, que son análisis bastante complejos a desarrollar, dependiendo de la capacidad de sus computadoras. Pueden tardarse muchos meses, incluso años, salvo que trabajen con software en paralelo. Tienen las simulaciones de Monte Carlo, que es básicamente lo que ya les había mostrado, tanto para distorsiones angulares como para aceleraciones. Con toda esta información necesitamos también evaluar grupos de desempeño estructural, qué elementos estructurales y no estructurales se tienen. ¿Qué otras cosas más por acá? Nuevamente los grupos ya listados. Esto voy a pasar un poco rápido. Las curvas de fragilidad, como ya les indiqué, por cada elemento estructural. Por cada elemento. Y esto lo encuentran en el FEMA P58. Justamente acá tienen un ejemplo de lo que indica el FEMA P58. También necesitamos funciones de consecuencia para ver el tiempo de reparación. Y al final obtenemos el costo de reparación. Como ya les había indicado, podríamos asumir pues al percentil 50. Si por ejemplo el costo de reparación fuera mayor al 30% del costo de reemplazo, o algunos lo asumen también como un 40%, sería más factible demoler toda la estructura en vez de refaccionar. Para eso también sirven todos estos cálculos. Fíjense entonces todo lo que he desarrollado. Desde el peligro sísmico hemos pasado por los análisis sísmicos, desde los más simples hasta los más complicados. Hemos hablado de curvas de fragilidad para obtener el costo de reparación. Vamos a ver también luego el tiempo de inactividad o el tiempo de reparación. Y por último, la cantidad de muertos y heridos que puede haber en este edificio. Con esta información, entonces ya fácilmente nosotros podríamos hablar con el propietario, al propietario indicarle, si ocurre un evento sísmico planteado en nuestro código de diseño, el costo de reparación va a ser de tanto. Y lo mismo podríamos hacer nosotros para aisladores en la base, disipadores, para cualquier sistema estructural, hacer una comparativa. Pero ya este tipo de trabajos son bastante avanzados y también más costosos. No es un análisis sencillo. Esperemos pues que con las siguientes investigaciones puedan obtenerse, digamos, esquemas un tanto más sencillos tal vez para poder alcanzar todos estos valores. Acá tienen una comparativa del mismo edificio con muros y con aisladores en la base. Pueden ustedes notar que el costo de reemplazo total ha sido del 31% para la solución con muros de corte
en comparativa al edificio con en la misma propuesta con aisladores en la base, que ha alcanzado solamente un 3%, un 4%. Habría que revisar entonces los lineamientos de la ingeniería basada en resiliencia para ver cuál es la categoría que le corresponde, pero nuestro edificio con muros de corte pues no caería en ninguna categoría de resiliencia, dado que su costo de reemplazo total, los daños son bastante elevados. Y si este es un edificio para hospitales, entonces no sería, digamos, tomando en cuenta el nivel de desempeño basado en las 3D, no sería muy adecuado. Es la razón que yo también recomiendo, si ustedes tienen hospitales, opten por una solución con protección sísmica. No solamente aisladores, pueden usar disipadores, amortiguadores, pueden usar los disipadores por fluencia de metales. Por ejemplo, Luis Bozo comercializa este tipo de dispositivos histeréticos. Me parece que son bastante sencillos y así hay muchas fábricas, hay muchos distribuidores de todos estos sistemas. Bien, eso es lo recomendable si quieren ustedes alcanzar un nivel de desempeño superior. Y si medimos mediante la ingeniería basada en resiliencia, si quieren llegar a las categorías plata, oro o platino. Con el sistema convencional va a ser el desempeño va a ser bastante pobre. Pero ¿a qué se debe este nivel bastante alto del costo de reemplazo? No es principalmente al sistema estructural, en este ejemplo, porque yo he medido y realmente lo que más está incrementándose en el costo es los elementos no estructurales debido a esas fuertes aceleraciones. Entonces, con aisladores en la base, con disipadores de energía, eso también las aceleraciones se puede llegar a controlar. Y de ello el costo que también es bastante, digamos, significativo en comparación a la solución normal. Bien, ¿y cuáles son algunas cosas ya un tanto aplicativas? Acá yo les estoy mostrando una curva de excedencia de pérdidas. Lo que nosotros habríamos calculado es un solo punto para el sismo de diseño. Ustedes pueden emplear entonces la misma metodología para distintos eventos sísmicos. Y esto sirve para que lo vendan a una aseguradora. En la aseguradora les interesará, si sucede el evento sísmico planteado en el código, cuál será el costo de reemplazo, cuál será el costo de reparación para un edificio, para un hospital. Entonces, si ustedes les dan esta información, ellos pueden plantear pues una prima de seguro. Esa es la aplicación. Pero como ya les mencioné, a la fecha todavía pues ya que se necesitan muchos análisis por desarrollar y toma bastante tiempo, es que implementar una medida de estas es todavía aún bastante complicado. Para los que estén interesados, acá les comparto también un link donde estaré subiendo las presentaciones de esta sesión y también para cualquier información que ustedes requieran adicional pueden comunicarse con nosotros para poder darles algún apoyo o brindarles algún comentario a lo que estén ustedes desarrollando. Bien, con eso entonces concluyo la presentación que tenía programado justamente para este primer congreso desarrollado por CCIP y no sé si tienen alguna duda en lo que queda del tiempo. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia. A los asistentes, si es que alguno tiene alguna consulta, hacerla por el chat, por favor. Bueno, vamos a resolverlas entonces en unos 5 minutos. A ver, acá indica que, bueno, de la Universidad de Ingeniería, que por qué los aisladores no cumplen con los criterios. Para hablar de ello es bastante complicado. Bien, discúlpame que no pueda brindarte yo una explicación rápida. Como ya te mencioné, como al inicio yo les había mostrado, primero, que para que se considere que un edificio cumpla con justamente lo que indica el código, hay que evaluar estos porcentajes de probabilidad de colapso. También, ¿qué otras cosas les hablé? De la ingeniería sísmica basada en desempeño, hemos revisado y teníamos estas categorías. ¿Qué sucede? En el AC7
en el AC7, ¿cuál es la distorsión angular máxima de piso para aisladores? Es más o menos el 2%. Ahí está el problema. Esa distorsión angular de piso que plantea el AC7 es demasiado grande. Y cuando uno hace el cálculo basado en resiliencia, justamente se da cuenta que en vez de que los elementos de la superestructura queden sin daño, empiezan a dañarse. Entonces no es congruente con estos objetivos basados en resiliencia. Yo te sugiero que revises este código, búscalo en internet. Se llama CICF. En este CICF es un documento que han trabajado los de la Bridgestone y también la institución de Sayas, que es el que vende aisladores deslizables. Ellos han sacado este nuevo estándar de aislamiento sísmico, donde también plantean que el nivel de aceleraciones que se tiene si uno usa solamente el AC7 es demasiado grande. Al final, ¿cuál es la conclusión? Que uno esperaría que al usar aisladores en la base, pues estaría tal vez en el nivel de oro o de platino, y no. El nivel de daños es prácticamente del 30%. En este documento y también en la referencia del estándar de aislamiento sísmico encuentras más detalles. Porque si empezamos a hablar de eso, pues nos estaríamos quedando por lo menos una hora más. Bien, vas a disculpar. Sebastián me indica que cuánto tiempo demorarías hacer los análisis de respuesta. Eso ya depende de cada estructura. Por ejemplo, un edificio de 6 pisos que es de este tipo, un solo análisis, historia de respuesta, te puede tardar un día o más. Un solo análisis. Pero si tú hablas de curva SIDA, una curva IDA como mínimo tiene que tener 6 puntos. Eso significa 6 análisis, historia de respuesta. Y necesitas tú usar no una sola curva IDA, sino necesitas por lo menos unas 14 curvas IDA. Entonces estás hablando de un tiempo bastante considerable. De solamente análisis, por lo menos unos 4 meses, 6 meses, si vas a trabajar en una sola computadora y si el sistema es sencillo. Si haces tú un cálculo, puedes tardarte incluso un año. Es la razón que para hacer este tipo de cálculos se suele emplear pues cálculo en paralelo. El OpenSys, si mal no recuerdo, tiene un servidor que trabaja en Amazon, donde uno sube el modelo y trabajan, digamos, en un sistema en paralelo como de 2000 computadoras. Imagínate un cálculo de ida, tú puedes subirlo al servidor y pues, en un par de horas encontrar todos los resultados. Pero la cantidad de megas, la cantidad de gigas que vas a bajar es también demasiado grande. Entonces tienes que ya procesarlo, pues, tal vez en MATLAB. Pero toman bastante tiempo. O sea, es algo que estés haciendo, es algo que estés trabajando, pues, en paralelo con 10 o 20 computadoras. Bueno, acá Clemente me indica que para trabajar con los 14 registros sísmicos es un promedio de los 14 o la combinación o usa el máximo. No. Lo que indica el código es, si uno tiene, incluso el AC7 ya cambió en su versión vigente. Voy a mostrarte acá. Si uno emplea más de 11 movimientos sísmicos, se usa el promedio de todos los resultados. Entonces, yo acá estoy mostrándote las distorsiones. De las distorsiones tengo 11 resultados, o en este caso son 14 resultados. He trabajado yo con 14 movimientos del terreno. Y al tener una cantidad amplia de movimientos del terreno, el resultado final solamente lo refleja el promedio. Solamente me fijo el promedio. Si usas tú menos de 11 movimientos del terreno, entonces usas el mayor de todos. Pero eso está indicado en el código, ¿bien? Porque el FEMA P58 varía también con respecto a este requerimiento de acuerdo a la C7 y también creo que en la E030 se tiene otro tipo de disposiciones. Incluso es distinto si tú usas análisis historia de respuesta para edificios convencionales o para edificios con aisladores o con disipadores de energía. Eso cambia la disponibilidad. Bueno, acá Antonio indica que consulta acerca de los sistemas de pórticos en una dirección y en la otra de muros de albañilería. Hablando del tema de desempeño en muros de albañilería, no entiendo muy bien tu pregunta o si es un comentario. La ingeniería sísmica basada en desempeño se puede usar para cualquier tipo de sistema estructural. Tú en el AC7 tienes lineamientos justamente para muros de albañilería.
Lo que no vas a encontrar es para albañilería confinada. La albañilería confinada es algo propio, digamos, de Sudamérica. Entonces, el AC7, que es un código estadounidense, no cubre algo al respecto. Se necesitaría un poco más de investigación para plantear, por ejemplo, relaciones, fuerza, deformación en elementos secundarios, en elementos principales para distintas acciones, flexión, corte, cargas axiales, para poder entonces hacer pues un análisis confiable. Pero lamentablemente no se tiene todo esto a la fecha en nuestros códigos. Bien, Sebastián indica que cuántos registros se recomiendan. Bueno, eso está algo similar a lo que me consultó Clemente. Como ya les indiqué, en el FEMA P58 se exige 11 movimientos del terreno. Y en el nuevo AC7 también, para análisis no lineales es 11. Ahora, para curva SIDA, uno tiene que emplear, para que la curva IDA sea por lo menos confiable, si no me equivoco, hay que emplear alrededor de casi 20 curvas SIDA para que el análisis sea confiable. Roberto Gilces consulta que, bueno, las gracias también a Roberto por su apreciación. Andrés pregunta que para edificios relativamente pequeños podría usarse el método estático no lineal para determinar la ductilidad o el nivel de desempeño. También se realizaría un análisis historia del tiempo. Primero, yo les recomiendo no usen el término de tiempo historia porque es una traducción bastante mala del inglés. En los códigos actuales, el término que se usa es historia de respuesta, porque lo que se obtiene son justamente historias. Ahora, pasando a lo que tú indicas, en edificios pequeños, tú puedes emplear tanto el pushover como los análisis historia de respuesta. Lo que yo recomiendo es siempre usar análisis historia de respuesta, pero porque los datos, los resultados son más confiables. Tú estás analizando sismos, digamos, reales o simulados, a diferencia del análisis pushover que tiene ciertas desventajas, porque tú estás empleando un solo patrón de cargas, ¿no? Pero al final ese patrón de cargas realmente representa un evento sísmico. Entonces yo soy de la tendencia, como ya les había indicado, de siempre trabajar con los análisis historia de respuesta. Y los análisis pushover los opto para, digamos, con fines didácticos, para ver cómo es el comportamiento no lineal. Bien, pero tú puedes emplear cualquiera. Jonathan, bueno, también darle las gracias por su comentario. Igual a Daniela Arriola y Augusto, de acuerdo a las curvas de costos determinados por el análisis de desempeño, ¿será posible estimar un presupuesto detallado o es solo un referencial? No, lo que tú tienes que hacer es encontrar un presupuesto, pero del costo de reparación. Bien, entonces, de este costo de reparación se supone que tú haces también pues tú haces un inventario de todo lo que se pueda dañar, tanto de elementos estructurales y no estructurales. Y esos elementos tienen sus curvas de fragilidad y sus curvas de consecuencia que cargas al programa que viene con el FEMA P58. Y de ahí entonces obtienes todo esto. Y para hacer el análisis también necesitas tú costos unitarios, pero esos costos unitarios son costos, digamos, a nivel de reparación, no son los costos a nivel de construcción que nosotros usamos, ¿bien? Pero sí puedes estimar entonces también un presupuesto, digamos, porque se supone que tú puedes hacer esto no solamente para edificios existentes, sino también para edificios nuevos. En edificios existentes tendrías pues que usar información de planos as-built para ver cómo ha sido construido un edificio, digamos, toda una estructura para que saques toda la información. Entonces es un trabajo bastante arduo. Matías, bueno, también darle las gracias igual a Clemente, y a Antonio también igual darle las gracias, a Ronald, a Juan Carlos. Bueno, acá Alexis tiene otra pregunta. Mencionó que algunas vigas y columnas son elementos secundarios que no aportan rigidez en el sismo. ¿Cómo se determina esto? Tú tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, si tú planteas que el sistema resistente solamente sean los muros, tú puedes diseñar entonces las columnas y las vigas para que sean secundarias. Pero también tú tienes otra opción, que este fuera un sistema dual. En el sistema dual sí, todos serían resistentes a la carga sísmica. Ahora, si tú revisas el ACI 318, ¿qué te indica?
que para los elementos resistentes a la carga sísmica las columnas tienen que ser mínimo de 60 por 60. Ahora yo te muestro esta otra figura. El sistema resistente a la carga sísmica, voy a dibujarlo, son todos estos pórticos perimetrales. Todos estos que estoy seleccionándolos. Son entonces 4 en el perímetro. Los pórticos que están al interior, yo los puedo modelar, digamos, con columnas de 25 por 25. Las vigas también van a ser de soporte, no son elementos que van a resistir a la carga sísmica. El sistema resistente a la carga sísmica es el perímetro. Y cómo al final trabajan todos en conjunto mediante el modelamiento del diafragma. Hay que hacer un cálculo también para el diafragma, para ver si realmente es suficiente para poder transmitir, para poder compartir la carga sísmica a todos los componentes verticales resistentes a la carga sísmica. Entonces ya son criterios también que deberíamos nosotros de ir manejando, pero como ya les manifesté, lamentablemente en el Perú tenemos la tendencia de modelar todos los elementos con su propia rigidez, así aporten a la carga sísmica o no. Cuando uno selecciona qué elementos son parte del sistema resistente a la carga sísmica, podemos centrarnos justamente para que tengan una rigidez superior. Pero ya son técnicas entonces que se hablan justamente con las técnicas tipo top-down. En el top-down se enseña un poco cómo se configura esto y también cómo es el comportamiento de los diafragmas, si se incluyen efectos P-delta o no, etcétera, etcétera. Bien, son algunas cosas para que ustedes se puedan guiar. Bien, yo creo que ahora sí ya podríamos dar por finalizada esta conferencia y entonces no nos encontramos para una segunda oportunidad. Quedo entonces a la deferencia ya del moderador. Buenas noches con todos. Muchas gracias, ingeniero, por la última ponencia de hoy. Y con esto damos por finalizado el 6º día del Congreso CECIP. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenas noches.